Bienvenidos a la Sobremesa de Amanecer, un espacio entre amigos donde abriremos tu mente con Gladys Cruz y Gilberto Ochoa. Ay, hoy falta Víctor. Ya ves, el I del anterior fue premonitorio. Lo dejaste por fuera. El señor Víctor anda atendiendo unos asuntos internacionales, intergalácticos, y no pudo estar hoy con nosotros, pero la siguiente semana ya estará de regreso con, ¿cómo se llaman? Buenas nuevas. ¿Cómo va tu semana? ¿Estás rojito? Bien, con mucho calor, cansado, pero bien. ¿Por qué estás cansado? Porque la vida me cansa. Cuéntanos qué es lo nuevo de tu vida. No, pues haciendo cosas nuevas, estoy retomando el ejercicio que hace muchos años hice a un lado. Y entonces, yo no entiendo por qué dicen que el ejercicio te da energía, a mí me cansa muchísimo. Pero, porque te peleas con tu papá, por eso. Seguramente. Pues bienvenidos a junio, inicia el mes de junio. Me encanta cuando el mes inicia el lunes. O sea, que el día 1 es lunes, el día 2 es martes, como que todo está así perfecto, sincronizado. Y creo que termina, es que no me acuerdo si termina en viernes o en domingo, pero si termina en domingo es mágico. No me acuerdo. Y entonces, como les platicábamos en el capítulo pasado, donde hicimos un pequeño resumen de lo de mayo y donde hicimos el preámbulo de lo de junio, vamos a hablar del tema de la función paterna, de la relación con papá, de cómo nosotros ser nuestra propia función paterna y otro tema que no me acuerdo. Ya tenía yo escrito eso es lo que quería ver en mi introducción. No me dejaron, no me acordé de memoria. Ya están los 5 temas del mes de junio, porque junio tiene 5 martes. Entonces ya tenemos los 5 temas, todo en torno a la función paterna, a pesar de que pasan muchas cosas en junio. Ya va a ser el mundial. ¿Estás listo para el mundial? No. ¿No estás esperando que México gane? No. También ya vienen las vacaciones. Uh-huh. Aunque nosotros ya hicimos nuestras vacaciones. Y pues bueno, la celebración del Día del Padre. Entonces, en función de todo eso, vamos a ver qué onda con eso de las órdenes y los límites. Este capítulo en específico es para adentrarnos un poquito al tema respecto a los límites. La semana pasada vimos como muy general lo de la función paterna, de cómo sin darnos cuenta en varias cosas del día a día nos seguimos peleando con nuestros papás, en el sentido de que nos resistimos a seguir órdenes, no necesariamente con el personaje y no necesariamente o sea, que realmente llevemos una relación de pelea de todos los días. Y eso a veces hace más difícil darnos cuenta que nos resistimos a seguir órdenes, que nos resistimos a ser constantes y disciplinados, porque con el personaje todo está bien. Hay otros extremos donde con el personaje todo está mal y no lo queremos ver ni en pintura, y eso hace aún más difícil seguir órdenes. Lo importante que quiero que quede muy claro al adentrarnos en estos capítulos es que no estamos hablando de la figura papá, de ese hombre que vieron todo el tiempo ahí en su casa o que no vieron o lo que sea, pero no estamos hablando del humano. Estamos hablando de lo que sucede en el psique con respecto a las funciones paternas, hoy en específico con los límites. Ya me acordé de cómo va a ser, no me acordaba, va a ser el respecto al límite. Después sí nos vamos a adentrar un poquito a la relación con el personaje, lo que tiene que ver con el personaje y las emociones y la dinámica que podría ser una relación más, pero tiene un peso diferencial porque sí es un personaje diferencial. Vamos a ver cómo nosotros ser nuestra propia función paterna y además cómo al final llevar todos esos puntos para lograr pensar diferentes situaciones ya de una manera estructurada, que ahí es donde, pues no sé si ahí es donde tendría que acabar, pero es una buena referencia de que no te peleas con las órdenes, que tu mente logra pensar estructuradamente, que logra ver cómo se repiten ciertas cosas que sí o sí tienen que estar para que las cosas funcionen. Si eso lo logras hacer es que por lo menos no estás peleado con el orden. Normalmente no lo logramos hacer, entonces hay que ir haciéndolo poquito a poquito.
Entonces, respecto a los límites, ¿crees tú que eres una persona que se limita mucho? ¿Te gustan los límites? Sí. Hay gente que le gustan los límites. Sí, hay mucha gente que no les gusta. ¿Crees que es más la que sí les gusta o que no les gusta? Las que no. Las que no les Ajá. gusta. De hecho, yo tengo cierta tendencia autista, entonces eso me facilita mucho. ¿Qué te gustan los límites? Ajá. No traigo etimología, si no tenemos a nuestro Etimólogo. etimólogo oficial. Pero ¿cuál sería la definición de límite? ¿Cuál sería la definición de límite? ¿Definición desde qué punto de vista? O sea, si no tenemos la etimología, No ahí tenemos ya la falló, etimología. no tenemos la etimología. Ajá. Pero es un parámetro que marca un no ir más allá de, en cualquier sentido. No ir más allá de. Ajá. Como una restricción. Sí, es uno de sus matices. Ok. Ay, me pica mucho mi pie. ¿Y qué piensas de cuando, o sea, hay una cultura? Creo que ahorita se está dividiendo en dos. Desde el sábado traigo este tema en mi cabeza de los límites. Vi una entrevista. Tú ya sabes cuál, pero te vas a chutar la historia otra vez. Véanlo, está en Netflix, está muy bueno. El documental de Rafael Nadal. Yo no soy tan fan de Rafael Nadal, pero a partir de ese documental dije, buen tipo, me cae bien. Siempre fui Team Federer. Pero él habla como en su mente tenía que llevar siempre todo su cuerpo al límite. Y siempre exigirse ir más allá del límite o por lo menos estar en ese límite. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, como que en el deporte en general, creo yo que es una filosofía de ir al límite. En el gimnasio siempre dicen como al fallo, así a donde tu cuerpo ya no. Y me imagino que en otras áreas también. En la alberca es muy curioso porque no, o sea, justo, bueno, yo recuerdo que cuando yo entrenaba natación, mi profe sí me decía, tienes que recordar dónde antes del límite. Me lo marcaba en series para que no choques con la pared de la alberca. No recuerdo que me dijera algo así como llevar el cuerpo al límite. Entonces, como que en el sentido del deporte se juega mucho con si está rozando ese límite. Pero tal vez en el sentido social o lo platicaste, no me acuerdo en qué momento, de cuando no ubicamos los límites, se vuelve todo un problema. Uh-huh. Y ese también lo puedo ver yo. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que iba a salir en carretera. Tenía como 19 años. Y mi papá me dijo de la primera vez que yo salí en carretera, el José Juan, me fui en el carril de baja, iba al límite de velocidad que estaba ahí, o sea, de que lo más pegado a las reglas posible y a no cruzar o ni siquiera acercarme al límite, mejor. Y yo le dije, no, tranquilo, yo voy a ir rápido, pero yo se lo decía así como, no voy a hacer eso. Y me decía, pues por eso mismo tengo miedo de que te vayas en carretera. Entonces yo tardé mucho en darme cuenta que no ubicaba ciertos límites respecto a la sociedad, pero al mismo tiempo o sea, es la misma mentalidad que tenía respecto a mi cuerpo de, o sea, sí me duele, pero aguanto más, o no quiero, pero sí lo voy a hacer. Y entonces esa relación con el límite, a eso me refiero de cómo defines un límite, o ¿qué crees que hay diferentes tipos de límite? No, estructuralmente son los mismos. Okay. Es decir, en la base es lo mismo que se puede proyectar en algo físico, en algo mental, en algo emocional, en diferentes niveles. Okay. Ajá. Finalmente, el límite que es el efecto de una ley. El efecto, ¿como consecuencia? Sí, es los parámetros que establece una ley. Entonces hay una ley que establece límites. Okay. Esa ley puede ser mental, puede ser biológica, pues Okay. ahí es donde todos los aterrizaríamos en la misma cosa. Y dependiendo de a qué nivel está, ¿nos conviene acercarnos al límite o alejarnos al límite? Dependiendo para qué. Okay. O sea, siempre que quieras crecer en algo, ¿y qué es crecer? Aumentar cosas. Aumentarle capacidades, aumentarle materia, aumentar conocimiento.
Siempre tienes que ir al límite, porque en el límite es donde aumentas cosas. Pero el límite está establecido como el punto de fallo, que es después del límite van a dejar de funcionar las cosas. ¿Van a dejar de funcionar o vas a obtener cierta recompensa? No, van a dejar de funcionar, por eso está el límite. Después del límite, o sea, el límite está establecido en el ámbito que sea el límite para tener una regulación de un funcionamiento óptimo de algo. O sea, que eso es lo que busca una ley. Okay. Una ley busca regular que las cosas funcionen. Y eso lo puedes ver a nivel social. Hay una ley que te pone límites por medio de reglamentos y te dice, usted no puede hacer esto, usted sí puede hacer esto a nivel social. En una maquinaria, un equipo, hay límites de cuánto tiempo lo puedes usar, de qué forma lo puedes usar, qué elementos requiere, que están en base a una ley que es su manual de operaciones, sugerible leerlo, ¿sí? Que te dice cuál es el funcionamiento óptimo. Ok. Sí. Mentalmente tenemos límites igual, que hay una ley que estableció ciertos límites. Ahora, con los que vamos a jugar muchísimo son con esos. Con los mentales. Con los mentales. Los físicos no es fácil ir más allá. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien pone un límite físico es muy notorio de por qué lo pone. ¿Físico te refieres al entorno de la sociedad? No. O mi cuerpo. Físico, una máquina, por más que tú le quieras mover, hacer, es probable que si pasas de sus límites de operación la vas a descomponer. Como en el elevador. Como en el elevador. 12 personas máximo o algo así. Sí, y tiene ciertas tolerancias entre el límite. Pero en un elevador no porque lo estés llevando más allá del límite va a crecer. Ahí no aplica esa cuestión porque físicamente tiene una cuestión establecida. Ahí surge mucha duda con el cuerpo. Porque el cuerpo, por un lado, tiene todas las partes sutiles donde se aplica esto del crecimiento, pero tiene partes densas que no. No porque tú hagas una X rutina, tu cuerpo se va a hacer más alto. Ahí hay que sutilizar o puntualizar las leyes o los límites que se siguen de cómo funcionan. Es por eso que aparecen tantas dietas, tantas técnicas de entrenamiento, buscando cuál es el límite verdadero. ¿Y existe un límite verdadero, así como absoluto, o sí es particularidad de cada cuerpo? Es particularidad. Lo que empieza a ver es qué factores considerar. En esas particularidades. En esas particularidades van a coincidir qué factores considerar. Ok. ¿Sí? Pues, y depende mucho de lo que quieras. Esto que dices, más allá del límite, busca aprovechar el sistema de regeneración del cuerpo. Porque técnicamente rompe el músculo, ese que te duela hace pequeños desgarres. Esos pequeños desgarres se regeneran si no son muy grandes y entonces el músculo crece, se desarrolla, etcétera, etcétera. Pero esa es una vía, no es la única. ¿Sí? Hay otras vías que no buscan masa muscular, sino buscan fortaleza del mismo tejido. Y ese no requiere esa ruptura. Son otro tipo de técnicas. Sí. Ahora, ¿crees por ejemplo, en este... Digo, sí hay que hacer un pequeño acotamiento. Gilberto y yo no somos para nada ni nutriólogos, ni deportistas estudiados, ni nada de lo que sepan, ni médicos. Simplemente es mucho, y lo hemos platicado en varios capítulos, por la observación y por las vivencias. Yo creo que podría ser alguien que experimenta muy en lo vivo y entonces a veces no observo lo que experimento, pero la estoy regando constantemente por esta experimentación. Tú en tus años de experiencia lo has dicho mucho de experimentar, de esto no se puede, vamos a ver por qué no se puede y con las consecuencias que ha tenido o no. En esto que consideras del cuerpo o en estos límites, ¿tiene un factor el tiempo? De si yo quiero que sea más rápido, tendré que forzar el límite, o sea, como el desgaste. Mientras más tiempo vaya más allá o más frecuente en el tiempo vaya más allá del límite, más rápido se hace el cambio. Siempre y cuando soporte ese ir más allá. Que ese, aunque no seamos médicos, no seamos nutriólogos, ese es estructural en todos lados.
Sí, buscamos ir más allá del límite cuando queremos hacer crecer algo. Muy rápido. Rápido, lento. Ok. Crecimiento implica ir más allá del límite. Ok. Ajá. ¿Cuánto y qué tan seguido vamos más allá del límite? Eso depende de lo que tú quieras soportar. Porque ir más allá de un límite siempre duele. Que eso ya lo mencionábamos. En el cuerpo físico no es lo mismo que cuando empiezas a sentir dolor físico, que es donde notas el límite, hagas 5 minutos más, hagas 1 hora más. El efecto va a ser distinto. Si te sobreentrenas, que ese es mucho más allá, lo que ocurre es que no puedes repetirlo. Tardas mucho tiempo en rehabilitarte. Sí, me llama la atención porque justo en este documental eso sucede. Él es un tenista profesional y entonces siempre llevó a su cuerpo a esos extremos, a ese sobreentrenamiento. Desarrolló una condición en el pie que ya no tenía cura y que el origen fue sobreentrenaste el músculo, el hueso, el aparato, el pie, antes de que estuviera totalmente desarrollado. Y sí, eres muy avanzado, o sea, de que en poco tiempo lograste ser muy avanzado y con muchas habilidades, pero toda su carrera fue... Tienes que asumir el dolor todo el tiempo. Y en muchos deportistas profesionales es carrera muy corta con habilidades geniales, el cuerpo no quiero decir explotado, pero llevado al límite de sobremanera, con al parecer una recompensa enorme cuando lo vemos en dinero, si lo quieres ver así como una realidad así de, pero muy corto. Y entonces después ya tienes que hacer otra cosa donde nunca vas a volver a jugar de esa forma o a tener esa relación. Y no está mal, es una forma de utilizar el cuerpo. Para los humanos mundanos, que lo que queremos que sea diario, que funcione, que sea funcional todos los días y que no sea extremo en dolor, no es conveniente ir mucho más allá del límite, pero es conveniente estar constantemente en el límite. Ok, no lo había visto así. O sea, como de, puedo ir más allá mucho tiempo para vivirlo poquito tiempo, o sea, para disfrutarlo poquito tiempo, o puedo ir poquito tiempo para disfrutarlo más tiempo. Sí, pero no, ahí estás confundiendo. Es ir más allá en cuanto a distancia, que eso depende del caso, que es esa distancia, ir poco más allá, muchas veces, mucho tiempo. Eso te da una resistencia muy larga, un crecimiento sostenido. Sí. Cuando el crecimiento es por ir mucho más allá del límite, muy rápido, sí, tiene un desarrollo mucho más grande, pero un desgaste mucho más grande. Sí. Eso es lo que yo no pude poner en palabras. Eso aplica en cualquier cosa. Sí. ¿Eso qué es? Nuestras relaciones con los límites. Entonces, ahorita entramos por el cuerpo porque es la parte más fácil, más comprobable de cómo nos relacionamos con los límites y tiene que ver con el dolor. Sí, porque ese ánimo ve más allá, tú puedes, soporta el dolor. Y físicamente se siente el dolor, el desgaste, todas las condiciones que es el modificar el cuerpo. Eso es una réplica de cómo sucede en todos los niveles. Opera igual. El tomar la base del cuerpo lo hace más allá de juicios, de debería ser, de no debería ser, sino funcionalidad. Y que lo veas. Se hace más fácil ver nuestra relación con el límite. Esa sería la versión cruda. Así como si fuéramos máquinas. Como si fuéramos máquinas, esta relación que vivimos con el cuerpo. A eso agrégale toda tu percepción de los límites, que eso es lo que lo complica muchísimo. Y eso es lo que hace que incluso pasando el límite no tengas resultados. Por la percepción. Por la percepción. Tu relación al límite puede hacer que aunque pases los límites, no tengas los resultados que buscas. Que eso es lo que nos pasa cada rato. Y yo voy a hacer lo que quiero, voy a la aventura, voy a vivir mi vida y regresas a vivir la vida de tus padres. Y te das cuenta cuánta razón tenían. Pero ya tienes 40 y tantos, 50 años cuando te das cuenta de eso. Entonces te aventaste al menos la mitad de tu vida yendo en contra de esos principios, de esa ley. Por querer ir más... Bueno, no. Una pregunta. ¿Es diferente querer ir más allá del límite a ir en contra del límite? Sí. Y normalmente vamos en contra del límite. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo ubicamos la diferencia? En términos muy simples, ir en contra es no darle validez de su funcionalidad. No darle validez de su funcionalidad. O sea, ¿para qué sirve?
¿Qué sería si a mí me pasa tiro por viaje en carretera? 100 kilómetros por hora. Y mi mente siempre está, ¿por qué 100 si vamos en carretera y hay un buen despacio? ¿Por qué no es como en Alemania que no hay límites de velocidad? Eso es en contra, Ajá. porque no estoy viendo su funcionalidad. Exactamente. Ok, ¿qué sería ir más allá? Porque mi mente dice ir más allá de 100. ¿Cómo lo hacemos en México? Hay una funcionalidad de por qué ir a 100. Y eso es todo 100, 110. Ajá, Porque, sí. eso tiene que ver mucho con el estudio del volumen de vehículos que pasa, las condiciones de los vehículos promedio, las condiciones de la carretera promedio y cuánto tardas en frenar. Arriba de 110, las carreteras de México son inseguras para frenar. Por cómo están hechas. Por cómo están hechas y por el número de vehículos y el estado de los vehículos. Eso es todo un estudio. Ok. Entonces tiene esa funcionalidad. Ahora, si yo sé que arriba de 110 tengo riesgo de no frenado eficiente, puedo subir arriba de 110 y considerar eso. Duplicaré o triplicaré las precauciones que debo de tomar. Y eso es ¿Sí? ir más allá del límite. Eso es ir más allá del límite con el riesgo que implica ir más allá del límite. Pero porque estoy entendiendo para qué está puesto el límite. Ahora, es ilegal, no lo hagas. Sí. ¿Sí? Que eso es parte de los riesgos. Sí. Te cachan y te multan. Sí. O considerar detienes para pagar la multa. Exactamente. Y ahí es donde... ¿Y entonces para qué lo mantienen ahí? Porque la psique humana va a jugar alrededor del límite. ¿Sí? Y en los carros nuevos se nota. ¿En qué sentido se nota? La percepción de velocidad se pierde. Entonces tú puedes ir a 140 o 180 y no lo sientes. Y más en las carreteras que son rectas y demás. Pero tu mente ubica que vas 40 o vas 30 más lejos, o 70 más lejos del límite. Entonces se pone más riesgoso el asunto. Solo por la percepción del límite. Esa es una de sus utilidades. Aunque no haya sensación. ¿Sí? Porque sí, mientras más lejos del límite, más riesgo hay. Eso es verdad. Y eso es en cualquier cosa. ¿Y crees que mayor riesgo, mayor recompensa? Depende del caso y no siempre. Okay. Y normalmente no lo puedes soportar. ¿La recompensa o el riesgo? Ni el riesgo ni la recompensa. Ok. Que eso es lo que pasa cuando se ganan la lotería. Y al año, ¡pum!, ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque el límite, más metiéndonos a la mente, que es donde termina tu estructura mental. Donde termina tu estructura mental, hilándolo un poco con el capítulo pasado, ¿dónde están mamá y papá? Los personajes, o sea, los límites los tenemos relacionados. Los tenemos relacionados con ellos, pero no es donde están ellos. Ok. Los tenemos relacionados como figura con ellos. Ahorita vemos eso. Pero, ¿a qué me refiero donde termina tu estructura mental? Una vez que tú estableces un no, no piensas más allá de ese no. No entendí. No pases de esta barda. No te pones a pensar que hay más allá de la barda. Es solo no pases. Se acabó el pensamiento ahí. No hagas esta acción. No analizas por qué no, o los efectos de ese sí hacerlo. Normalmente tu mente se detiene ante ese no y nos evocamos a lo que sí hay que hacer. Sí, es clara esta idea. Cuando hay un no que tú te crees, estamos poniendo la función del límite, no cuestionas más allá. Ok, si no lo cuestionas es porque lo crees. Sí. Ok. Entonces funge de límite. No mates a alguien. No te pones a cuestionar y si lo mato y pasa, no armas una estructura mental hacia allá. Ok. Entonces ese no de un límite te está diciendo ya no hay estructura más adelante. Si te dicen uno y lo cuestionas como es que te estás queriendo pasar el límite. Pero no por eso hay una estructura más allá. No. Solo estás el peleando. Cuestionamiento del límite es el inicio para ir más allá. Ok. ¿Hay una forma de cuestionamiento o simplemente es por qué no? O sea, como esta... No. Eso ya es un cuestionamiento. Ok, ya ese por qué no. Sí. Que eso es parte de nuestro desarrollo. Cuando deseamos algo que está más allá del límite. El deseo es el que te impulsa a cuestionar los límites ya establecidos.
Si un límite yo no lo cuestiono, es porque yo no ubico un deseo más allá de ese límite o uno que me interese, pues. No hay algo, no hay un interés tuyo más allá. Ok. Entonces, siempre que hay un interés más allá del límite, lo vas a cuestionar. Eso es saludable. El problema, ¿dónde empieza? Donde este maldito límite no me deja ir a lo que yo quiero. El límite está mal. Y entonces creo que voy a llegar rompiendo el límite, no construyendo una nueva estructura para llegar. Ok. Entonces, por más que mentalmente se queda chueco, se queda sin una parte. Ajá, porque una parte quedó en el limbo. Porque hasta el fondo veo ese deseo, pero no está la estructura mental de cómo llegar ahí. Solo sé que lo quiero. Y creemos que romper el límite ya es la estructura mental. O sea, ya es como el camino. Y ese es el arranque. Ok. ¿Sí? Pero sí es necesario romper el límite. Sí. Ok. En un ejemplo así que sea muy aterrizado, por poner, mi núcleo familiar, papá y mamá son pobres, yo quiero ser rico. Entonces mi lógica dice, para ser rico no tengo que hacer lo que hacen papá y mamá. Y creo que eso es una estructura mental completa. Ajá, de esto no. Con que yo no haga lo que ellos hacen, voy a llegar a ser rico. Nada tiene que ver, pero fantaseamos con eso. Ok. Ahí es donde empiezas a ubicarle la funcionalidad a ese primer límite. Gracias a que papá y mamá son como son y están donde estás, tú puedes tener la perspectiva de ver riqueza. Porque si no, ni siquiera la verías. Sí. Entonces, si no utilizas ese punto inicial, nunca puedes llegar. Okay. Que ya ahorita ya te lo dije así en súper resumen que hay que hacer. Sí. Pero normalmente es destruyo la estructura inicial, voy en contra de ella y entonces llegaré a donde quiero. Eso es lo que pensamos y eso no es cierto. Ese es yo no voy a ser como tu papá, yo no voy a ser como tu mamá. Y si yo lo hago diferente de ti, entonces lograré lo que quiero. No hay relación racional en eso. Ahora, en el capítulo pasado decías como es indispensable tal vez ese primer choque para iniciar el recorrido. No por eso ya hay o sea, no por eso hay algo que recorrer, pero por lo menos lo inicias no lo voy a hacer como tú. La respuesta de, ok, voy a hacerlo todo como tú, tampoco me va a llevar más allá. No, porque no llega a lo que tú deseas. Pero si es necesario partir de voy a hacer todo como tú. Vamos para allá. Ok. Porque aquí es donde entra la parte más sutil, donde hay algo que metes la cuchara y te echa todo a perder. Que es el instinto. Como ya habíamos nombrado, tú de ayer. ¿Sí? Tú de ayer, llegamos hasta el punto de tu concepción y el punto del nacimiento. Antes de nacer, no existe grabado en tu mente un límite. ¿Por qué? Porque estás contenido en el límite. Es cuando estás en el vientre. Es una forma fácil de ubicar eso. Tú no puedes percibir el planeta completo. Porque estás concebido dentro del planeta. Estás dentro de. Más puntual. Tú no percibes cuando hay aire o cuando no. Porque estás dentro del aire. Hasta que ya estoy en una situación donde no hay aire, donde falta el aire, entonces lo puedo percibir, pero al principio no hay esa división. Entonces todo es. Esos 9 meses, 8 meses, 10 meses, algunos casos especiales, es el paraíso. Eso es lo que se ubica como función materna. Okay. Eso es lo primero que se ubica, aunque ahorita no es el tema, pero las necesitamos de apoyo. ¿Qué es función materna en términos fáciles? Todo lo que deseas. Donde no hay límite. Donde no hay límite, todo es. Okay. Eso se ubica como función materna. Cuando naces, se graba la función materna en tu madre. Porque estás en la misma cosa del otro lado. ¿Sí? Y ahí los primeros instantes, días, es todo perfecto. Hasta que llegue algo que te separe de tu madre. Ese algo que te separa es lo que se va a grabar como función paterna. Okay. O sea, lo que pone límite, lo que divide.
¿Ese algo te refieres al personaje? No, el más feo. Ajá. Okay. Lo que te separa de tu madre es tu misma madre. ¿Por qué? Porque después de un ratito dices, ay, ya cárgalo tantito. Ay, los frijoles se están quemando. Ay, el gatito. Ay, algo pasa. Y no significa que sea la primera separación. Porque si fuera la primera separación, siempre sería la enfermera o el doctor. Ajá. Así de fácil, en el momento del parto. Ajá. No, en algún momento tu psique capta eso. Vamos a ponerlo, lo capta por azar. Okay. Ajá. Hay algo antes que obedece eso, pero ya, nos complicamos mucho. Ajá. Lo capta por azar. Entonces, mamá te dejó un segundo por ir a ver la comida, ¿sí? Ya sea por ir a cocinar o por comer. Entonces, en tu mente se graba que lo que te separa de mamá es la comida. Y la comida te hace el límite. Y entonces, antes de eso. Ajá. Perdón. El razonamiento, ¿cuál es? Si yo me relaciono con la comida, entonces vuelvo al lugar donde estaba con mamá. Ah, sí, porque prefirió la comida. O sea, la comida tiene algo, entonces yo tengo que tener ese algo. Me interesa lo que le interesa a mamá para estar con mamá. Ajá. Sí, pero la primera que te separa es mamá. Es el primer lugar que se graba. Uh-huh. O sea, en el personaje mamá. A eso es a lo que le nombran proyecto sentido. Ese no te lo puedes quitar de encima. Es decir, las cosas que te importan es por eso. Ok. Ajá. Entonces fue por la comida. Ajá. Un chef. Ajá. Un cocinero. Alguien con muchos problemas de alimentación. O que le es sumamente importante la alimentación. Pero todo alrededor de la alimentación. Sí, uh-huh. Si es clara la idea. Uh-huh. Fue el gato, el veterinario. O los odia o los ama. Pero tengo que tener una relación con eso que me separó del lugar del deseo. Okay. Ese es el primer lugar donde se graba la función paterna. Okay. Eso que me separó, porque me puso un límite a mi deseo perfecto. Sí. Sí. Entonces, por un lado lo odio. Odio a los frijoles porque me separaron de mamá. Pero los amo porque me llevan a mamá. Lo que te separó te va a volver a unir. Esa es la lógica que se arma. Ahora, en estas particularidades, sí hay muchas particularidades, porque creo que en general va a ser la comida. O sea, creo que todo el mundo entra ahí un poco... No necesariamente. Puede ser la familia, puede ser otro hermano, puede ser que se quedó pensando, o sea, infinidad de cosas. La televisión, ahora el teléfono. Ok. Sí. Se requirió, por ejemplo, esto del teléfono, una generación de madres que ignoraran a hijos por el teléfono para que ahora el teléfono haga de función paterna. Uh-huh. Y hoy a todo el mundo le hace de función paterna. El trabajo. Para trabajar. El abandono. ¿Cómo es eso? La mamá está llorando porque el marido se fue, porque el papá se fue. Y entonces no atiende al hijo por estar llorando, entonces es el llanto. Hay infinidad de cosas. O sea, sí es muy particular. No es regla. Okay. Ahora, eso no es un problema, es el primer lugar donde se graba. Y como esto se graba sobre el mismo personaje, sobre mamá, empieza una ambigüedad de cómo es posible que odie a lo que amo. Uh-huh. ¿Sí? Y eso genera un conflicto tremendo. Uh-huh. Entonces ahí llega el rescate papá. Es cuando entra papá en juego, aunque ya hubiera estado por ahí. ¿Sí? O sea, primero se graba eso que te divide, uh-huh. Genera este conflicto de cómo lo que amo lo odio, uh-huh. Y después llega papá al rescate. Que lo has mencionado, para los que por algo no figuró papá, la tía, la abuela, la vecina, la nana. El personaje que haga de secundario a mamá. ¿Sí? Pero a mí mi mamá me tiró en un bote de basura. Igual se graba. Sí. Esto, si no se graba, no eres funcional con el cuerpo. Con el cuerpo. Sí. No te conectas a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque todos los impulsos del cuerpo obedecen a ese volver, a ese origen. Uh-huh. Ajá, eso es la libido. Si no se grabó que me separaron de ese lugar de deseo, mi cuerpo no funciona. Esos son los estados vegetativos. Un estado vegetativo es no se grabó la función paterna. Entonces, se queda como vegetal, tiene todo. ¿Para qué se mueve? Ajá. Entonces, si te mueves y eres funcional, por muy disfuncional que seas, se grabó la función paterna. Ajá. Ya que se grabó en mamá, como es tan complicado ahí, se proyecta en papá o en el que haya fungido como eso. El segundo, ajá. Y con ese sí me puedo pelear todo el tiempo.
ahí sí puedo ver ese... No, pues no es lo que deseo, es el medio para llegar a lo que deseo. Se graba igual. Y cuando dices me puedo pelear, también está la contraparte de me puedo llevar súper bien, porque entonces es donde... Ahí vemos el primer punto para relacionarnos con la función paterna. Con la función paterna te relacionas por renegación. Lo quiero, pero no lo quiero. Están las dos emociones. Papá es buenísimo, pero de repente lo odio. Si te das cuenta, eso también de repente aparece con mamá. Ajá. Pero con mamá no lo puedo soportar tanto tiempo. De repente algo me rompe el corazón y es la mejor mamá del mundo. Con papá sí lo puedo odiar más tiempo. Es parte de esa condición. Papá te lleva a crecer. Sí. Si lo vemos más coloquial y sencillo, llega un momento que papá quiere mamá, quiere pareja. Ajá. Y el niño, hazlo a un lado. Llévalo con tu hermana, llévalo con tu mamá, llévalo con alguien, porque yo también quiero pareja. ¿Sí? Y entonces ahí empieza todo ese juego, toda esa competencia. Pero se graba como es el puente para llegar a lo que deseo. Mi emoción, la inicial, va a ser renegación. Lo quiero y no lo quiero. Y hay otros estadios donde los mandas más lejos. ¿Sí? No lo quiero para nada y después ni siquiera existe. Ese es el peorcito. Ni siquiera lo reconozco que existe. Uh-huh. Ahora, esto no pone que todas las vivencias que tengas con tu familia no hayan existido. Claro que existen. En función de cómo se grabó esto, empiezan a existir. Uh-huh. Lo que alguna vez comentaba, más o menos para arreglar todo ese show familiar. ¿Por qué? Porque es normal que te pelees con ellos, si no, no vas a querer crecer. Ajá. Y te vas a pelear, ¿por qué? Porque deseas algo que no está en sus parámetros. No está dentro de su ley. Eso es lo que decías de, si todos ustedes son de esta forma, yo no voy a ser como ustedes. No, eso viene después. No, yo deseo ir a jugar con el vecinito y a mamá le da miedo que vaya a jugar con el vecinito. Ya, me quedó chico los límites de mamá. Sí, yo quiero ir a estudiar, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero no hacer. Entonces, mi deseo me va a hacer pelearme con los padres. Sí, queda claro. Entonces es normal esa etapa, que es toda la etapa que nombran adolescencia, por eso adoleces. Por eso hay dolor, porque estás buscando pasar límites, que es parte del desarrollo donde tú vas a tomar una identidad. Okay. ¿Sí? Que si quiero, que no quiero, que me gusta, que no me gusta. Todo esto ya viene sesgado por esa definición inicial de la función paterna. Okay. ¿Sí? Entonces, esa identidad ya viene de ahí agarrada, eso no es un problema. Uh-huh. Pero ¿qué empieza a suceder? Cuando ya nos separamos de ellos, empezamos a hacer este razonamiento. Ajá. Que es, ok, yo voy a conseguir lo que quiero. ¿Sí? Yo voy a ir a casa de la amiguita, al lado. Para ir a casa de la amiguita, lo que tengo que hacer es no ser como papá y mamá. Porque ellos no van a casa Porque de la ellos, amiguita. es un razonamiento muy básico. Ajá. ¿Sí? Pero cada vez que a ti se te ocurre dar la instrucción de papá y mamá están mal, o no voy a ser como ellos, tu instinto de sobrevivencia entra en riesgo. ¿Por qué? Porque lo que te mantuvo vivo hasta que lograste razonar fueron esas instrucciones. ¿Sí? Si lo piensas así, a los 14 años, 12 años estás empezando a hacer estas divisiones y ya llevas 12, 14 años, normalmente a los 14, llevas 2 periodos de vida que lo automático te ha mantenido vivo. Sí, que esas instrucciones de mamá y papá no las vas a quitar. Y cada vez que vayas en contra de ellas, se va a cerrar todo. ¿Qué se va a cerrar todo? El instinto es experto en manejar casualidades. Es el experto en manejar casualidades. Por casualidad no vas a poder ir más allá de esos límites. Casualidades o suerte, como lo veíamos en el capítulo pasado. Es como ese factor de suerte que no lo entendemos, pero ahí está. Por suerte no vas a poder ir más allá. Entonces tú armas todo tu plan lógico. Suponte que no te quedaste en solo ir en contra de ellos, voy a lograrlo. Eso ya vimos que ni siquiera es lógico. Ajá. Pero sí planeaste, hiciste, voy a estudiar esto y prepararme así, mover así, poner para llegar a mi resultado. Ajá. Si eso lo haces con el punto de partida porque papá y mamá están mal, algo va a pasar por casualidad que no te va a funcionar. Que una forma de ubicar ese mamá y papá están mal es ese, yo no quiero hacerlo como ellos. O yo lo voy a hacer, tal vez no digas mejor, pero lo voy a hacer diferente.
Ya Sí. con ese juicio. Ahora está muy de moda porque en muchas terapias es arréglate con los papás. Entonces, yo lo voy a hacer diferente que tú. Ajá. Ajá. Es una forma muy elegante de decir, estás muy güey. Sí, estás muy güey, no sirve lo que haces. Sí, por ejemplo, el minimizarlos. Eso es muy común y no hay una mala intención, pero son puras reacciones. Cuando el hijo empieza a estudiar, a adquirir conocimientos que no tienen los padres, el hijo regresa a reeducar al padre. Ajá. ¿Y cómo es posible que sigas haciendo esto así? Si ahora la tecnología va... La tecnología es mucho de eso. Sí. Eso son reacciones de ir en contra de. Okay. Sí, suenan muy bonitas y es la mejor intención, pero el trasfondo es ellos están mal, yo estoy bien. Cada vez que armes esa estructura, van a empezar a suceder cosas que demuestren que ellos están bien. Cada vez que yo arme esa estructura... O sea, vaya en contra de ellos. De ir en contra de ellos. Eso me da fuerza para seguir avanzando. O sea, como primera instancia, a lo que voy no es que las personas allá afuera o aquí adentro estemos planeando de, ay, con esto voy a ir en contra de ellos. Simplemente surge, ni siquiera surge ir en contra de ellos, surge como, quiero esto y todo mi conocimiento que me dieron fuera de casa dice que es por acá. O sea, ni siquiera está como de porque ellos están mal, simplemente es allá afuera dicen que esto es. Y entonces eso me da mucho impulso y voy y lo hago y voy más allá del límite, me equivoco, lo que sea. Y llega un punto donde, ¿qué razón tenía mamá y papá? ¿Por qué no lo pude ver antes? O sea, ¿se puede ver antes o es necesario? No, sí se puede ver antes. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta en ese camino? Comprender esto, cómo funciona. Es que es muy simple. Okay. Uh-huh. Este lapso de pelearte y de renegar de los padres en el sentido de están mal, no lo puedes evitar una vez. ¿Qué es la adolescencia? Eso se te tiene que acabar más o menos a los 25 años. Pero, por ejemplo... 21 si lo haces bien. Si en la adolescencia no te das cuenta que te estás peleando. Pues entonces lo sigues haciendo. Ajá, pero ¿cómo te das? O sea, sería muy puntual de cada vez que yo piense... tengo una mejor idea de la que ellos me están dando, ya me estoy peleando. Sí. Ese es el primer... O sea, cuestionar... Eso es por obra, también por omisión. ¿Cómo? ¿Pecado por obra o por omisión? Yo quiero un nuevo objetivo, ¿sí? Y voy y le pregunto al entorno cómo se hace. Antes de preguntarle a mamá y papá. Por omisión. Ok. No estoy considerando mi estructura mental. Mi estructura mental siempre inicia por papá y mamá. O sea, tendría que ser como checklist. Quiero esto nuevo, ¿qué haría mamá y papá? Y ahí ya no me estoy peleando. Exactamente. Ahí va. ¿Por qué no hacemos esto? Eso es una defensa muy primitiva. Uh-huh. Ajá. Papá y mamá fueron tu mundo. Uh-huh. Si lo que fue tu mundo falla, sí, entonces te vas a sentir desolado. No hay cosa más horrible que sentir que tus padres fallan. Okay. Es lo peor que puedes sentir, porque ya no hay dirección, ya no hay rumbo, ya no hay creencias. Okay. Sí, es una sensación espantosa. Entonces, reactivamente, preferimos garantizar que ellos no fallen fallando nosotros. Por eso, preguntarle a todo mundo, el libro dice tal, el video tal dice tal, uh-huh, voy y lo hago, y entonces, tenía razón mamá y papá. Exactamente. Y ya. Y genera esa garantía de que hay un lugar seguro a donde regresar. Okay. Pero imagínate que no haya lugar seguro a donde regresar. Sí. Sí es claro esto. Sí, porque justo en esta semana que yo hablaba con mi mamá, yo estoy ahorita, me llevo 30 años, en ese punto donde ya vi esas instrucciones, porque antes ni las veía, uh-huh, ni siquiera me daba cuenta que me estaba peleando con ellos, porque con los personajes me llevo bien. Y entonces empiezo a ver pues es bien fácil, nada más tenía que seguir lo que ellos sí estaban haciendo y ya. Y entonces yo le decía, como ahorita siento una paz en el sentido de tengo un camino claro, solo tengo que seguir, sí, eso. Pero eso va a fallar. Sí. Lo hemos visto, sí, como uh-huh, que ahí parte del camino. Sí, ahí es donde va siguiendo. Un ejemplo muy fácil de esto, ¿qué es? ¿Cómo te endeudas?
Normalmente, tus deudas promedio es algo que papá y mamá podrían pagar en una emergencia. Igual y así, sacando todo lo que tiene, o sea, quién sabe cómo le hace el instinto para calcularle, pero te endeudas de tal forma que ellos te puedan rescatar. Si están. Ajá. Y, bueno, no están, no hay papá, no hay mamá, tu nivel de deuda cambia. ¿Sí? O sea, tienes un ojo inconscientemente viendo a cómo te van a rescatar. Que eso es que ellos no fallen. ¿Sí? Ahora, si lo que buscamos para crecer no es ir en contra de ellos, ¿cómo le hago para crecer? Si no es ir en contra de ellos. Ajá, porque en el capítulo pasado decía, sí es necesaria esa primer chispa. Sí. De pelea con esa... O sea, de... Sí, pero estoy hablando de esa primer chispa en la adolescencia. Ah, ok. O sea, ya ahorita, cuando ya tienes el plan... Pierdes mucho tiempo en esa pelea. Ok. ¿Sí? Ahora, por eso te digo, hay pecado de omisión. Ya no me peleo con ellos, pero no los considero en mi plan. Entonces el resultado es el mismo. Okay. Y esto no son con, insisto, no son con las personas. Es por cómo se programa tu mente. Piénsalo así. Todo lo que son la primera infancia es el sistema operativo de la computadora. Y yo quiero usar la computadora sin usar ese sistema operativo. No va a suceder. No arranca. Y juego a que le toco y le hago. Y no le he encendido. El encendido es hacer lo que hacían tus padres. Okay. Así es una forma fácil de ponerlo. Entonces, yo tengo un objetivo. Ok, planteo el objetivo, el de siempre, carro nuevo. ¿Sí? ¿Qué hacen mis padres para conseguir un carro nuevo? ¿Sí? La primera, no, ellos nunca quisieron un carro nuevo, ¿cómo es posible? No les importaba. Ajá. ¿Qué hacen para conseguir lo que desean? ¿Qué pasa si no tienen lo que... O sea, de que yo quiero... Tienes que ponerlos a observar, claro, que tienen alguna cosa que desean, aunque no sea la que tú deseas. Ok, ya te entendí. O sea, ¿qué hacen para conseguir lo que desean? Lo que desean. Deseo. Ahí te ahorras un montón de broncas de debatir pero papá no quiere un carro, mamá dice que te vas a matar, que es inseguro. ¿Qué hacen ellos para conseguir lo que deseas? Ajá. Ese es tu arranque. ¿Qué hacen ellos? Entonces, ¿qué hacen ellos? Y ojo, no es irles a preguntar. Esto es lo que lo facilita muchísimo. No es, a ver, mamá, ¿qué hacías para...? ¿Tú qué crees que hacen ellos? Porque estás trabajando con tus estructuras mentales, no con ellos. Son tus estructuras mentales reflejadas en ellos. Que ahí es donde comentabas en el capítulo pasado, si no he hecho esa terapia muy tradicional que sí sirve, no puedo hacerme esta pregunta porque estoy peleada con ellos. Claro. Cuando ya los veo a ellos como ellos, ya entonces ya puedo yo trabajar con estas ideas, estas estructuras. Sí, okay. Y entonces ahí dices, papá trabajaba como esclavo. Vamos a poner la peor versión, para que sea todavía más claro. Papá era un borracho sin oficio ni beneficio. Esa es tu percepción de papá. ¿Sí? Y mamá se la pasaba viendo tele. De alguna forma había dinero en la casa. ¿Quién sabe cómo mantenían toda la familia y demás? Pero ninguno de los dos hacía. Ahí es donde empiezas a ver tus fantasías. ¿Sí? Pero ok, yo tengo en mi mente que mamá veía tele y papá era un borracho. ¿Por dónde empieza mi checklist para lograr mi objetivo? Ya soy borracho. Ver tele y beber alcohol. Lo tengo que regular. Porque si no, no me va a dar la vida. ¿Sí? Porque una versión buena, mamá trabajó 40 años para conseguir lo que deseaba. Sí. Donde le vas a variar es en los tiempos, en las cantidades, pero la esencia la tienes que poner. Ok. ¿Sí? Pues en alguna vez yo vi un ejemplo así, incluso con casos de alcoholismo, donde con oler el alcohol se le completaba la programación. No tenía ni que tomarlo, solo olerlo. Y eso es muy común, ¿por qué? Porque si papá, mamá son borrachos, tú no sientes el efecto del alcohol, hueles el alcohol. Entonces lo estimulas y ya, tu instinto dice, estamos tranquilos. ¿Sí? Entonces eso lo capta como vamos por buen camino. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí es donde viene lo peor. ¿Por qué? Yo cumplí el checklist de papá y mamá y se va a sentir que no son suficientes. No que están mal, es otra sensación. Son insuficientes para lo que yo quiero. Sí es clara esta diferencia. Entonces ya no está ese lugar seguro.
porque todo lo que haga a partir de ahí, no hay cómo sostenerlo si no lo sostengo yo. Ahora, esa insuficiencia o esa diferencia entre no es suficiente y no funcionó, ¿es clara para todos o se va a sentir igual? O sea, ¿va a depender de nosotros decir, ok, no es que no funcionara, fue insuficiente? Piénsalo así. El razonamiento es óptimo que lo hagas hacia la insuficiencia, porque el no funciona está mal. Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, el razonamiento lo haces tú. Ese sí. Ese lo tienes, la sensación va a ser la misma. Lo tienes que hacer consciente. Ok. Ajá. La sensación es como una desilusión muy grande. Es más o menos para que te des una idea. De algo que ni siquiera estabas consciente te desilusionas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde los empiezas a comprender de otra forma. O sea, haz esto y vas a ver cómo cambia tu relación con tus padres. En cuanto a la relación. O sea, no es ni siquiera necesario arreglar la relación con el personaje para hacer esto. Si haces esto, algo se va a ajustar en tu cabeza que te vas a dejar de pelear con ellos. Y vas a dejar de intentar cambiarlos. Porque ese es el otro mecanismo que usamos. Si cambian mis padres, a mí me va a ir bien. ¿Por qué? Porque mejora mi lugar seguro. Ok, ahí es donde empiezas a asumir todo lo que yo haga, no hay alguien más que lo soporte. Ese es el precio a pagar. Tú vas a soportar todo lo que hagas de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque papá y mamá son insuficientes. Sí es clara esta idea. Es decir, técnicamente, la función paterna que tenía ya no es suficiente, requiere una nueva función paterna. Si la función paterna que tenía ya no es suficiente, ¿significa que ya fui más allá del límite? Sí. Okay. Ahí empezaré a construir una nueva función paterna. Ahora, para que mi instinto la capte, la nueva función paterna, requiere embonarse en lo anterior. Si no, no entra. Por eso te dan nuevas reglas, nuevas técnicas, nuevas formas de hacer cosas y no te entran en la mente. Porque tienes que embonarlas a la anterior. Las que te entran muy fácil sin que hagas un razonamiento así es porque embonaron. Sí, es porque algo tienen de lo que hizo papá y mamá. Okay. ¿Sí? Puede ser tan fácil que el nuevo líder de culto fue y te platicó y olía alcohol. Y tu instinto, por ahí. Y embonó. Pero es inconsciente. Ahí empiezas a ver estrategias muy macabras. ¿Sí? Por algo los perfumes huelen a alcohol. Siempre tienen un toque de alcohol. Ajá. Pero bueno, esa es otra cosa muy perversa a utilizar, que sí existe. Ajá. Entonces, el punto para uso personal, ¿qué es? Yo inicio con microdosis de lo que hacían papá y mamá y de ahí brinco a todo lo que sí tengo que hacer. Ahora, en estas, ¿cómo se van o cómo en el día a día lo vas viviendo? Está el límite de velocidad. Ese no es que me lo hayan puesto mamá y papá, ese lo puso gobierno. Uh-huh. Si papá siempre fue por encima de ese límite de velocidad, yo tendría que ir por encima del límite de velocidad para después seguir las reglas de la sociedad, o sea, para después bajarle al límite. Exactamente. Ahí es donde empieza una gran complicación, empieza a haber choques entre límites del núcleo familiar, límites del grupo relacional y límites de todo el entorno. Sí. Pero todos parten de mamá. Tu relación con ellos. Con el límite de velocidad no tiene que ver con papá y mamá. Ajá. Tu relación con el límite de velocidad sí. Entonces, si yo me peleo con papá y mamá y digo que no sirven, me lo estoy pasando cada rato. Y ahí andas, pague y pague multas o hasta que tengas un accidente. ¿Por qué? No obedece a algo más, solo al impulso de pasarte el límite. Ok. Sí es clara la diferencia. Okay. Si eso obedeciera a un resultado más allá, requiere adquirir nuevas habilidades. Donde también ya después solo seguir el límite de velocidad por seguirlo va a ser insuficiente. Sí. Okay. Por poner ese ejemplo, insisto, ahí es así como la parte más gruesa. Sí. Pero piénsalo así, o sea, contratar o alguien que trabaja manejando una ambulancia no es súbete y maneja rápido.
Necesita una preparación especial, muchas cosas que considerar, muchas cosas que hacer para en serio pasar un límite. Cuando sea necesario. Cuando sea necesario, con las condiciones, con toda la consideración del entorno. Eso es toda una estructura que no tiene el que quiere manejar rápido por llegar antes. Okay. Se requiere una preparación para pasar el límite, que ese es el desarrollo personal. Ok. Para eso que yo construya nuevo, tiene que embonar en lo de papá y mamá. Si no, mi instinto lo detecta como riesgoso, si va en contra, y entonces no lo puedes aprender o no funciona. Y para que embone, primero tengo que seguir lo que hacían mamá y papá para ubicar qué es lo que va a embonar. Claro. Eso era lo que antes funcionaba con que si mamá no me da la bendición y me salgo de casa, algo malo pasa. Esa bendición es estoy de acuerdo en lo que estás haciendo. ¿Y tienen que estar de acuerdo con lo que... No, esa era la parte densa. Lleva implícito que seguí lo que mi mente cree. Entonces, que mamá me diera la bendición, en mi mente arma que yo estoy siguiendo a mamá, entonces no me peleo. ¿Sí? Aunque lo que voy a hacer es cualquier tontería. Pero dices, está bien. ¿Sí? Okay. Ahora, no tengo a mamá que me dé la bendición. Mamá no me quiere dar la bendición, está en contra. Con quien tengo que ubicar eso es con la parte personal, la función paterna. Con lo que yo creo que haría. Lo que yo creo de ellos. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Si mamá me da la bendición. ¿Sí me da la bendición? Eso es lo que yo veo que hace. Pues yo me doy la bendición. Me tengo que dar la bendición antes de salir. Eso sí lo tengo que hacer. No, pero yo ya no creo en esas cosas porque yo soy súper moderno y demás. Le importa 2 cominos a tu instinto. Si no cumples esa parte, vas en contra de él. Estás atentando con tu vida, entonces todo lo que hagas va a ser peligro de muerte. Aunque lo que hagas sea lo mejor planeado, sea para tu éxito, sea para... Sí, queda claro. Sí. Ese arranque de considerar lo que hacían los padres te mantiene a ti en un lugar seguro mentalmente. Eso baja mucho la reacción de renegación, aunque no la quita. La reacción de renegación es por la cual ni siquiera empezamos a ser constantes y disciplinados. Claro. Ok. Sí. Ahora, hay algo ya para cerrar, que es muy doloroso para mucha gente, pero es muy realista. No importa cómo fueron tus padres, pero gracias a ellos eres lo que eres. Sí, lo has dicho muchas veces. Sí. Y ubicar eso, pero a mí me abandonó y gracias a eso eres lo que eres. Pero a mí me pateó, me golpeó, gracias a eso eres lo que eres. ¿Sí? Y con tal de no reconocer eso, somos capaces de vivir una miseria para que si algún día se aparece papá o mamá, vean lo que me hicieron que soy. Que eso después lo repetimos, no es el tema, pero... En las relaciones hacemos las sucursales. Sí. Para que veas cómo sufrí todo lo que me causaste por tu partida. Exactamente. El cómo nos relacionamos lo aprendemos con ellos. Es todo esto de la función paterna. Te dice cómo relacionarte con las cosas. Entonces tú dices, no, yo con papá y mamá no tengo problemas, pero con mi pareja me peleo todos los días. Es con papá y mamá reflejado en una sucursal que sí puedes golpear, que sí puedes hacerle berrinches. O sea, no me voy a meter con el que me da más miedo, me meto con una sucursal. Sí, queda claro. Todos tus pleitos tienen que ver con la función paterna. Incluso en esas cosas, ya cerrando el tema, pero hay una persona que ya sabe quién es cuando escucha esto. Como se encabrona cada vez que le mencionas que hay que pagar impuestos. Pero es una reacción así sobrenatural. ¿Es por la misma relación de mamá y papá? Sí. Ok. Sí, hay una creencia de que ellos me deberían de dar todo. Okay. Sí, los impuestos es muy claro en eso. Sí, a más de uno nos molesta. Racionalmente es muy fácil bajar eso. Solo tu ruta diaria de casa al trabajo, súper, casa, suponte. Haz una cotización de cuánto te costaría construir ese camino con luz, nada más. Ve e investiga. Debes impuestos como 2 vidas nada más del camino que usas. Pero es esa reacción porque como ni está, o sea, como me estoy peleando, o sea, pues no hay una persona de gobierno ahí enfrente de mí, ahí sí puedo sacar esta renegación y no... Claro, para eso sirven las deidades. Esas aguantan vara. Sí. Que es donde mandamos la función paterna al final.
Todo para que mamá y papá, o sea, ahí sí para que los personajes no fallen. Exactamente. Ok, entonces, dime nada más así rápido, 3 pasos a considerar o 3 cosas a considerar como adulto, o sea, a partir de los 21 años, cuando ya fui adolescente, cuando ya no voy a tener esa primer chispa, o ideal sería que no tenga esa primer chispa, de cómo sí considerar esos límites, qué sería considerar esos primeros límites para después ir más allá de los límites donde sí quiero, o sea, de cambiar mi cuerpo, o transformar mi cuerpo, tener más dinero, tener un carro nuevo, una pareja nueva. Todo eso, ¿cómo considero los primeros límites? Forma sencilla. 1, establece a dónde quieres llegar. Objetivo. ¿Sí? Que solo tengas que ver tú, que sea medible. El imposible es negociable, pero por lo menos un objetivo claro que sea medible. Y que sea medible en que exista en la realidad y en el tiempo. Okay. Por lo tanto, no estados emocionales, no estados mentales, que los va a incluir, pero que esté aterrizado. Hoy voy al parque a correr 5 minutos. Está aterrizado. ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué haría mamá? ¿Qué haría papá para lograr eso? Okay. ¿Sí? Y algo te va a surgir la mente. Pregúntatelo a ti en voz alta. Esto es importante. No es lo mismo pensar que hablarte en voz alta. Hablarte en voz alta hace cosas en el cerebro que te da respuestas. Ojo, no son respuestas de esto es la solución. Te da respuestas que están en tu mente. Okay. ¿Sí? Para ver qué tienes archivado, háblate. Y entonces algo se te va a ocurrir. Y primero, mamá se quejaría. Papá ni siquiera iría a correr. Síguele, ¿qué harían si lo quisieran hacer? Si no todos los nos. ¿Sí? Y por ahí te va a salir, ay, mamá se va a poner unos leggings. De esos de viejita pegados. Y pues, mira, búscate unos buenos leggings. ¿Sí? Igual te los pones abajo de la ropa, pero es el experimento. Ok. ¿Sí? Papá, ¿qué haría? Haría unas tortas para llevar. Llévate un pedacito de torta. Aunque no te lo comas. Completa esas sensaciones y vas a ver qué pasa. Okay. Eso te va a dar un soporte para ir más allá del límite. ¿Qué es lo que está más allá del límite? El entrenamiento que conoces, lógicamente, de para qué vas al parque, a correr, a hacer. ¿Sí? Esa nueva información que ya tienes tú. Ahí los vas a empezar a compaginar. Ok. Y si lo experimentan y quieren venir a compartir qué sintieron, qué vivieron, todos los miércoles de 7 a 8:30 p.m. están los grupos abiertos para aclarar dudas. Tal vez la primera tentación fue ni siquiera encontré qué harían mamá y papá. Aquí les ayudamos a encontrar qué harían mamá y papá. Y recuerden que el 7 de julio inicia el nuevo nivel 1, el nuevo grupo de Una Nueva Forma de Amar, donde todos estos temas se aterrizan y queda muy claro lo que hay que considerar cada vez que queremos tener un nuevo hábito, cada vez que queremos lograr algo nuevo y de forma aún más sencilla. Cada vez que o sea, sencilla en el sentido de tal vez no tengo claro qué quiero lograr o qué hábito nuevo quiero lograr, pero solo me quiero sentir mejor, solo me quiero sentir diferente, solo no me quiero sentir fastidiado del día a día. También aquí entendemos cómo hacer eso posible. Sí, el trasfondo es aprender a disfrutar la vida. Por eso es una nueva forma de amar. Martes, a partir del martes 7 de julio, 12 sesiones, los martes de 7 a 10 p.m. Ya están las inscripciones abiertas. Pueden mandar mensaje por WhatsApp, pueden mandar mensaje por Instagram, pueden mandar mensaje por YouTube, por Spotify. Ahorita ya se pueden mandar mensajes por todos lados. Y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, disfruta tu semana. Igualmente. Víctor, nos vemos la siguiente semana para tener la etimología de límites. Por favor. Nos vemos. Bye, bye.